Bienvenidos a la lectura del capítulo número 11 del libro Auxiliar de Escuela Sabática. Esta semana el título es Apresado y Juzgado. Los capítulos 14 y 16 de Marcos son conocidos como el relato de la Pasión, porque narran la última cena de Jesús con sus discípulos, su lucha en el huerto de Getsemaní, sus juicios ante las autoridades judías y romanas, su crucifixión, su sepultura y su resurrección. La palabra pasión se utiliza por su vinculación con el término griego patscho, que significa sufrir. En este capítulo nos ocuparemos de los acontecimientos descritos en Marcos capítulo 14. El evangelista utiliza un estilo sencillo y directo que parece transportar a los lectores a la escena y hacerlos testigos de los hechos narrados. Apenas se añaden comentarios, probablemente porque Marcos consideró que esta era la forma más convincente de mostrar el poder de la muerte y la resurrección de Jesús. Ya señalamos en el capítulo número 9 que los 6 últimos capítulos de Marcos 11 al 16, transcurren aproximadamente durante apenas una semana de tiempo, mientras que los 10 capítulos anteriores se desarrollan a lo largo de los 3 años y medio del ministerio de Jesús. La desaceleración del tiempo narrativo muestran que el evangelista considera que estos acontecimientos finales de la vida de Jesús en la tierra son el centro de la atención. Esa atención se concentra aún más en estos 3 últimos capítulos. Determinar la cronología exacta de los acontecimientos descritos en Marcos capítulo 14 al 16 plantea ciertos problemas, sobre todo al comparar las descripciones de Mateo, Marcos y Lucas con las del Evangelio de Juan. Todos los evangelios coinciden en que Jesús murió un viernes, llamado el día de preparación en los evangelios, y que permaneció en el sepulcro durante el sábado y que resucitó el domingo por la mañana. En Mateo, Marcos y Lucas, la última cena de Jesús con sus discípulos es identificada claramente como una cena pascual. Según el calendario judío, esa cena tendría lugar durante la noche del 15º día de Nisán. Esta fue la noche anterior a la crucifixión de Jesús. Así que, según este cálculo, Jesús fue crucificado a la tarde del 15 de Nisán. Sin embargo, Juan, capítulo 18, versículo 28, dice que los líderes religiosos no encontraron en el pretorio o en el palacio de Pilato para no ser contaminados. Ellos no entraron y quedar así impedidos de comer la Pascua. Juan no describe la última cena de Jesús como una cena pascual. Parece que los evangelios sinópticos indican lo que Jesús hizo. Comió la Pascua el jueves por la noche, mientras que Juan dice lo que los líderes religiosos no habían hecho el viernes por la mañana. El problema es que la cena pascual debía ser celebrada la noche del 15 de Nisán, y cualquier sobra de la cena debía ser quemada antes de la mañana siguiente. Esto está en Éxodo capítulo 34 y en Números capítulo 9. Existen numerosas explicaciones acerca de la aparente discrepancia entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Podría ser que Jesús celebró una cena de Pascua anticipatoria, que diferentes grupos comieron la Pascua en diferentes momentos, o que Jesús estaba instituyendo una nueva Pascua con la Cena del Señor. Cualquiera de estas soluciones resuelve la aparente discrepancia. Sin embargo, las cuestiones implícitas aquí son complejas. Y el comentario bíblico adventista del séptimo día contiene un excelente artículo acerca de la cronología de la vida de Jesús. Inolvidable. Marcos capítulo 14, versículo 1 al 11, presenta el quinto relato sándwich o intercalado del Evangelio de Marcos. Te invitamos a que veas más detalles de esto en el capítulo número 3 de este material que estamos haciendo.
En las dos historias que aparecen al comienzo de Marcos 14, dos personas paralelas, ambos discípulos de Jesús, realizaron acciones opuestas. Una lo traiciona y la otra lo honra. Ambos acontecimientos son inolvidables. En Marcos 14, versículo 1 y 2, los líderes religiosos están buscando una manera de dar muerte a Jesús, pero no quieren arrestarlo en público, pues eso provocaría un levantamiento. Tienen un plan que quieren llevar a cabo, pero no están seguros acerca de qué método emplear para arrestar a Jesús lejos de la multitud. Su necesidad será satisfecha por una fuente insólita e inolvidable, uno de los discípulos de Jesús. De hecho, por uno de los 12, Judas Iscariote. La historia de los sacerdotes y Judas produce una pausa, y en el versículo 3 comienza la historia interior o intercalación del sándwich. Esta historia interior no es inolvidable por tener como protagonista a una persona en especial, sino por lo que dice Jesús. Una mujer anónima unge la cabeza de Jesús con un ungüento de nardo muy caro. No se registra ninguna razón para sus acciones. Ella nunca dice una palabra en la narración. Este incidente ocurre en Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Jesús está en casa de Simón el leproso. El término griego traducido aquí como lepra es lepros, el cual designa una variedad de enfermedades de la piel, psoriasis, seborrea, eczema, lupus, etc. No simplemente lo que hoy llamaríamos lepra o enfermedad de Hansen. Una persona con una enfermedad así sería ceremonialmente impura. El hecho de que Simón pudiera ser anfitrión de esta cena sugiere que había sido purificado de la lepra. La escritora Elena de White da a entender que había sido curado por Jesús y que esta era la razón por la que se le celebraba una fiesta en honor del Señor. El regalo de la mujer era extravagante, ya que valía casi el salario de un año de un jornalero. El recipiente del perfume también era costoso, ya que estaba hecho de alabastro. El perfume se elaboraba a partir del nardo, que procedía de lo que hoy es India y Nepal, por lo que resulta muy costoso. Los asistentes al banquete consideran que su regalo es un desperdicio. Expresan así su valoración de Jesús, mientras que la mujer expresaba la suya mediante su acción. Rompió el cuello del frasco de alabastro, con lo que dedicó todo su contenido y su importe a ungir a Jesús. Cuando alguien realiza una acción sorprendente como esta, las personas que no participan de ella se sienten avergonzadas. No es raro que, para ocultar esa vergüenza, censuren a quien hizo el regalo. Esto es exactamente lo que ocurre aquí. La vergüenza se disfraza de supuesta preocupación por los pobres. Pero Jesús sale en defensa de la mujer y señala 2 puntos. Ella lo ha ungido para la sepultura y su acción será recordada para siempre como parte del mensaje evangélico. De hecho, es la única persona en Marcos de la que se dice que lo ungió para la sepultura. Las mujeres que acudieron el domingo por la mañana llegaron demasiado tarde, pues él ya había resucitado. La historia externa se introduce en Marcos 14:10 con la nefasta acción de Judas de traicionar a su maestro, entregándolo a sus enemigos. Todo por la promesa de dinero. El contraste entre los 2 discípulos, Judas y la mujer anónima, se muestra en muchos aspectos. La ironía entre estos 2 personajes se pone de relieve por el juego con la palabra bueno. La mujer ha hecho una buena obra, kalos en griego. Ella la hizo a Jesús, y su acción se consagra como parte de la buena noticia, evangelium. Judas hace lo contrario de lo bueno, pero busca un momento bueno, un momento oportuno, eukarioos, para traicionar a Jesús. Como se ha señalado antes, aquí hay 2 planes que están entrelazados. El complot humano,
mediado por los sacerdotes y Judas, para dar muerte a Jesús, y el plan de Dios, con la participación de la mujer, de llevar la buena noticia de la salvación a todo el mundo. La cena del Señor y el Getsemaní. En el Evangelio de Marcos, lo que llamamos la última cena fue una comida pascual. Jesús instituyó la cena del Señor durante esta comida. Utilizó pan y el fruto de la vid a fin de crear una nueva celebración para sus seguidores. El Señor lo llamó simbólicamente su cuerpo y su sangre. Se refiere a la copa como mi sangre del nuevo pacto, dijo Jesús, que es derramada en favor de muchos. Esto está en el versículo 24. El uso de la frase sangre del nuevo pacto alude a la alianza del Sinaí que Dios hizo con Israel. Tras la entrega del Decálogo y otros mandamientos, Moisés hizo que los jóvenes ofrecieran sacrificio a Dios. Éxodo 24, versículo 5, a quienes los israelitas aceptaron obedecer. Entonces Moisés tomó sangre de los sacrificios y la roció sobre el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes acerca de estas cosas. Esto está en el versículo 8 de Éxodo 24. La sangre sellaba el pacto o alianza entre Dios y los israelitas. Jesús llama significativamente a la copa mi sangre del nuevo pacto. Él es el sacrificio que sella la nueva alianza o pacto con Dios. Las palabras de Jesús en Marcos 14 nos recuerdan su declaración en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este lenguaje es claramente sustitutivo. Allí donde hemos fallado al pecar, Él viene en nuestra ayuda con su sangre, cubriendo nuestros pecados y llevándonos a una nueva relación de alianza o pacto con Dios. Participar en la cena del Señor es realmente una experiencia significativa y deberíamos alegrarnos siempre de la bendición que representa y anhelar con impaciencia la oportunidad de participar de ella. Después de la cena del Señor, Jesús se dirigió con sus discípulos, excepto Judas, claro, al huerto de Getsemaní. Este se encontraba en el Monte de los Olivos, aunque se desconoce su ubicación exacta, ya que los romanos talaron todos los árboles cuando sitiaron la ciudad en el año 70. Jesús advirtió a sus discípulos que todos ellos lo abandonarían. Marcos 14, 27 y 28. Pedro insistió en que él no lo haría, pero Jesús le advirtió solemnemente que negaría a su Señor 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. Pedro insistió en que no lo negaría, en que él no negaría a Jesús. En el huerto, Jesús se entristece y se aísla cada vez más de los discípulos. Mientras él oraba, ellos dormían. Acudió a ellos 3 veces en busca de su apoyo, pero dormían. En ese huerto, donde acepta de la mano de su Padre la misteriosa copa del sufrimiento. Versículo 36. En el Antiguo Testamento, el término copa tiene un uso metafórico y a menudo se refiere a la ira de Dios. Salmos 75:8, Jeremías 25, versículo 15 al 29, Ezequiel capítulo 23 y Habacuc capítulo 2. Eso es probablemente lo que se está considerando aquí en Marcos, capítulo 14, versículo 36. Jesús tomó la copa de la mano del Padre y decidió llevar a cabo el sacrificio que salvaría a la humanidad. Como afirma Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Jesús se encomendaba al que juzga con justicia. Fue esta decisión la que llevó a Jesús a través de todas las injusticias que soportó, incluyendo la cruz. El juicio de Jesús y el de Pedro. Marcos, capítulo 14, versículos 53 al 72, es el último relato sándwich
o intercalado del Evangelio de Marcos. Probablemente es el más notable de todos, ya que los dos personajes paralelos son Jesús y Pedro. El juicio de Jesús fue un ejercicio de frustración para los líderes religiosos, ya que ni siquiera conseguían que sus falsos testigos se pusieran de acuerdo. Finalmente, el sumo sacerdote abordó a Jesús con la pregunta directa: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? La respuesta de Jesús fue clara y directa: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo con las nubes del cielo. Versículo 62. Esta respuesta le valió la condena y la sentencia de muerte. Algunos de los allí presentes comenzaron a escupirlo, cubriéndole el rostro y golpeándolo al grito burlón de «¡Profetiza!». Esto está en el versículo 65. En Marcos 14:66, la narración vuelve a la historia de Pedro, que estaba abajo en el patio. Enfrentando a una criada del sumo sacerdote, negó 2 veces conocer a Jesús. Finalmente, interpelado por los espectadores, Pedro se maldijo a sí mismo si no decía la verdad. Y dijo enfáticamente: no conozco a ese hombre de quien hablan. Pero entonces cantó el gallo, y las palabras de la predicción de Jesús volvieron a él: negaría a su Señor. De repente se dio cuenta de que había hecho exactamente lo que Jesús dijo que haría, y la revelación de su propia perfidia llegó a su corazón y comenzó a llorar. Por triste que sea la historia de Pedro, y esto podría ocurrirnos fácilmente a cualquiera de nosotros, una profunda ironía en el relato revela quién es Jesús. Los líderes se burlaban de él y le pedían que profetizara, incluso cuando una de sus profecías se estaba haciendo realidad en el patio de abajo. La negación de Jesús por parte de Pedro demostró que Jesús era el Mesías. Una vez más, se muestran las 2 tramas del drama narrativo de la pasión. Los hombres pensaban que estaban condenando a un charlatán, mientras que en realidad la voluntad de Dios para la salvación del mundo se estaba cumpliendo a través del sacrificio de su Hijo. Si te gustó este contenido, te invito a que lo puedas compartir para que otras personas puedan acercarse a la lectura de la Biblia.